Pachacútec es el primer inca histórico, por decirlo de alguna manera, y en realidad representa él mismo o su presencia, toda una larga tradición, que está asociada a enfrentamiento de los cusqueños con sus vecinos del otro lado de la Apurímac, con la región de los Chancas, que es, en fin, toda la zona de Ayacucho, Andahuaylas, etc. Una transformación que tuvo como uno de sus pilares la reforma religiosa impulsada por este gobernante, oficializó al sol como divinidad principal en reemplazo del dios Huiracocha. Es posible que el culto al sol sea una tradición más vieja, en todo caso oficialmente impuesta, como, qué sé yo, como los emperadores romanos que impusieron el catolicismo, por este inca en el imperio Tahuantinsuyo. Se proclama como hijo del sol y les da esta misma condición a todos los incas anteriores, a su propio padre y a todos los anteriores. Desde entonces, todos los pueblos del Tahuantinsuyo rindieron homenaje a esta divinidad a través de ritos y ceremonias de gran relevancia, gracias a la cual hoy podemos ser testigos de fiestas de trascendental importancia, como el Inti Raymi. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene esta adoración al sol? Pues mira, es clave entender que adorar a Inti, al sol, no fue un invento inca. Era algo, digamos, ancestral en los Andes. Ah, ya existía antes. Sí. Culturas como Pucará, Tiahuanaco, Huari ya tenían cultos solares importantes. Lo que hicieron los incas fue llevarlo a otro nivel, convertirlo en el culto central del imperio. Entiendo. El cronista Bernabé Cobo llegó a decir que no había pueblo principal donde no tuviese templo dedicado al sol. Y la imagen solía ser un disco de oro, según cuentan varios, como Pedro Pizarro o el propio Cobo. Vale, contexto claro. Entonces, el Inti Raymi en sí, ¿qué era exactamente? Garcilaso de la Vega lo menciona mucho, ¿no? Sí, Garcilaso en sus comentarios reales la describe como la solemnísima, la más importante de las 4 fiestas anuales incas, casi como su Pascua solemne del sol. Y parece que fue Pachacuti quien le dio, digamos, la forma definitiva. ¿Con qué objetivos? Fundamentalmente 3, diría yo. Primero, y obvio, agradecer al sol, como creador, como sustento de la vida. Lógico. Segundo, honrar a los fundadores míticos Manco Cápac y Mama Oglio, que se consideraban hijos del sol. Legitimación pura. Claro. ¿Y el tercero? Pues Sarmiento de Gamboa dice que era para regocijar al pueblo. Aunque, ojo, con matices. ¿A qué te refieres? A que el pueblo común asistía, sí, pero como espectador, desde lejos. La ceremonia central era para la élite, lo que reforzaba mucho la jerarquía. Garcilaso insiste en que era el reconocimiento al sol como Dios sumo, solo y universal. Interesante esa mezcla de religión, política y sociedad. Y un punto muy interesante, que ya notó Polo de Ondegardo, su cercanía en el calendario con la fiesta católica del Corpus Christi. Ah, claro, y eso llevó a... Al sincretismo, las comunidades andinas usaban la celebración del Corpus, permitida por los españoles, para seguir celebrando, de forma más o menos oculta, sus propios ritos solares. Muy hábil. Fascinante. Y la duración también baila, según la fuente, ¿no? Sí, también. Betanzas y Molina el Cuzqueño hablan de hasta un mes de celebraciones. Garcilaso dice 9 días. Molina el Almagrista contó 8 días en la que vio en 1535. O sea que las representaciones actuales, aunque espectaculares, son una versión moderna. Exacto. Son recreaciones. La ceremonia original, según las crónicas, era, de una complejidad y una pompa impresionantes, y muy jerárquica. ¿Cómo era? ¿Quién participaba? El Inca presidía, claro, como Intip Churín, hijo del sol. Y con él toda la élite, la nobleza de sangre, los orejones. Que les llamaban así por las orejeras enormes que llevaban, ¿no? Eso es. También los curacas, los jefes de las provincias conquistadas, los sacerdotes, los militares. Garcilaso describe la variedad de trajes, de símbolos de cada nación del Tahuantinsuyo. Un despliegue de poder. Y remarca la jerarquía. Dices que Garcilaso cuenta que no todos entraban al mismo sitio. ¿Y los rituales? ¿Qué se hacía? Eran intensos. Garcilaso habla de 3 días de ayuno muy estricto antes. Solo comían un poco de maíz blanco crudo, hierbas y agua, sin encender fuego y con abstinencia sexual. Preparación seria. Muy seria. El día grande. La ceremonia empezaba al amanecer. En la gran plaza, la Aucaipata, la élite esperaba la salida del sol en silencio absoluto. Y al aparecer lo saludaban con cánticos y echando besos al aire, un gesto de reverencia. ¿Y el Inca? El Inca brindaba el sol. Usaba 2 vasos de oro, las saquillas, llenos de chicha. Uno lo bebía él y el otro lo derramaba en una especie de canal que iba hasta el templo del sol. También había sacrificios, ¿no? Algo común en la época. Sí, Polo de Ondegardo menciona 100 llamas o alpacas el primer día. Garcilaso detalla un ritual muy concreto. Se sacrificaba una llama negra pareza que viva y un sacerdote leía los augurios en sus vísceras. Impresionante y, duro. Sí.
Y otro momento muy visual que cuenta Garcilaso es el del fuego nuevo. Usaban un brazalete de oro muy pulido, la chipana, como un espejo cóncavo. Concentraban los rayos del sol hasta encender algodón y de ahí prendían la hoguera sagrada. ¡Qué maravilla! Técnica y simbólica. ¿Y con la conquista española qué pasó? ¿Se acabó de golpe? Pues no tan rápido. Molina el Almagrista vio a Manco Inca, el Inca rebelde, presidiéndola en 1535. Betanzos dice que a mediados del siglo XVI todavía se hacían celebraciones en secreto. Ah, pervivió. Y lo que comentábamos del Corpus Christi. Polo de Ondegardo ya avisaba. Ojo, que usan nuestra fiesta para celebrar la suya. Resistencia cultural pura y dura. Es un ejemplo clarísimo de sincretismo, ¿sí? Totalmente. Incluso un siglo después, en 1621, un cura llamado Pablo José de Arriaga, que se dedicaba a extirpar idolatrías, denunciaba que la fiesta se había transformado. La llamaban oncoimita, algo así como tiempo del dolor o tiempo de enfermedad. Era un rito secreto, seguramente de lamento y protesta. Increíble cómo se adapta a la tradición. Y ese vínculo con el sol perduró. Hay un grito famoso atribuido a líderes indígenas en las rebeliones del 18, como Pedro Vilcapasa. Por este sol aprended a morir como yo. Muy potente. Entonces, resumiendo mucho, el Inti Raymi no era solo una fiesta religiosa, era Todo. todo. Política, sociedad, economía, cosmovisión, un reflejo del poder inca. Exacto. Y las crónicas, con sus diferencias y posibles sesgos, claro, nos dan una ventana fascinante a ese mundo. Garcilaso, Cobo, Polo, Betanzos, los Molina, son esenciales. Nos muestran esa conexión andina tan profunda con el sol, con los ciclos naturales, pero también esa capacidad increíble de resistencia cultural, ¿no? De sobrevivir cambiando. En 1944, un cusqueño visionario, don Humberto Viral Hunda, siendo integrante del Instituto Americano de Arte, me parece vicepresidente, plantea a su institución, que era una de las más importantes que prevía hasta el momento, para que se cree el Día del Cusco. Y con expresa indicación de que el acto central del Día del Cusco sería la evocación del Inti Raymi. Vale decir, una puesta en escena, una escenificación, una representación de lo que era el Inti Raymi en tiempo de los incas. Pues la historia de esta versión moderna arranca a mediados del siglo XX, concretamente 1944. Ahí está la fecha clave inicial. Sí. Según leemos, un intelectual y artista de Cuzco, Faustino Espinoza Navarro, fue quien impulsó esta reconstrucción histórica del Inti Raymi. Ajá. ¿Y por qué? ¿Cuál era la idea detrás? Pues parece que el motivo principal fue bastante práctico, la verdad. Era atraer turismo a Cuzco, aprovechar la Semana Grande de la ciudad. Ah, claro, el turismo. Ya. ¿Y en qué se basó para esa primera reconstrucción? ¿Tenía fuentes? Sí. La fuente que manejamos señala directamente a la crónica de Garcilaso de la Vega. Garcilaso, un nombre fundamental, claro. Uno de los primeros cronistas mestizos, ¿no?, que escribió sobre el mundo inca. Eso es. Aunque el texto nos recuerda que su crónica se centraba mucho en la parte, digamos, político-religiosa de la ceremonia original incaica. Entiendo. O sea, una visión particular la suya, escrita además tiempo después. Como todas las crónicas en realidad. Exacto. Pero bueno, esa versión del 44 no fue la definitiva. Resulta que en 1952... Hubo cambios. Sí, se reescribió el guión. La idea era buscar, o eso decían, mayor rigor histórico. Vale. ¿Y quién estuvo detrás de esa revisión? Pues aquí aparece un dofre muy importante en los estudios andinos, José María Arguedas. Hombre, Arguedas, el escritor, el antropólogo, una figura de peso. Él mismo. Participó y, según parece, le dio su visto bueno, su aval. Y este guión, el del 52, con algunos retoques que hizo después el alcalde Daniel Estrada Pérez, ya en los 80 y 90... Ajustes menores, imagino. Sí, leves modificaciones, dice el texto, pues ese guión es, básicamente, el que se representa hoy en día. O sea que lo que vemos hoy tiene esa base del 52 con el aval de Arguedas. Interesante. Pero aquí la cosa se complica un poco, porque esa búsqueda de rigor histórico ha sido bastante cuestionada. ¿así? Sí, nuestra fuente recoge una crítica importante, la de una académica, Carol Ann Fiedler. Fiedler, ¿qué dijo? Pues ya en 1985, ella analizó esta reconstrucción. Su trabajo se cita en un libro de Caroline Dean, Los cuerpos de los incas y el cuerpo de Cristo. Y la conclusión de Fiedler fue demoledora. Demoledora. A ver, cuenta. Porque si Arguedas estaba detrás, uno esperaría, no sé, cierta fidelidad. Pues Fiedler afirmó, y esto lo cito tal cual lo recoge nuestra fuente, que la puesta en escena era el 5% documental, 95% fantasía. Un 95% de fantasía. Sí, tal cual, 95%. Madre mía, eso es muchísimo. Es decir, casi todo inventado, según Fiedler. Exacto.
Una proporción que, claro, te hace dudar mucho de esa supuesta fidelidad histórica que se buscaba en el 52. Y además, es que, como nos recuerda la propia fuente que estamos comentando, incluso ese poquito, ese 5% que Fiedler considera documental, Viene de Garcilaso, principalmente. claro. Y las crónicas de Garcilaso, escritas en plena época colonial, pues tampoco son un testimonio neutro, objetivo al 100%. Son interpretaciones, ¿no? Influenciadas por su época, su visión. Por supuesto. Y esta idea, ¿no?, de que es en gran parte una creación moderna, nos lleva a una reflexión interesante que sugiere la fuente. ¿Cuál? Pues nos invita a pensar un poco en cómo se construyen, cómo se reconstruyen las tradiciones culturales. O sea, cómo es posible que una representación que nace para el turismo y que una experta califica de fantasía en un 95%, Sí. pueda llegar a formar parte tan importante de la identidad, de la memoria colectiva, de un sitio como Cuzco hoy en día. Es una buena pregunta, sí. ¿Hasta qué punto esa mezcla de historia, invención, se ha convertido en algo propio, sentido como auténtico?